Buenas tardes. Hoy vamos a estar atacando los últimos temas de la materia de Física 2 y van a ser interferencia, difracción y polarización. La idea inicial es ver qué sucede cuando uno tiene dos ondas y lo que esté percibiendo en un lugar del espacio sea la superposición de las mismas. Entonces yo podría hacer un tratamiento netamente sinusoidal de las ondas, como se está mostrando en la figura, y si uno viera o estuviera graficando la oscilación a un tiempo dado en función de una coordenada espacial, en este caso sería el eje X, de la onda I1 y de la onda I2, estaría intentando graficar a I1, por ejemplo, con el color azul, a I2 con el color verde, y la resultante de la suma de las dos va a ser la onda I, que está representada en rojo. Del hecho de que pudieran llegar con fases distintas, se desprende que esta superposición me puede conducir a efectos diferentes. Y hay tres gráficos en la placa, en el cual, por ejemplo, el ángulo de fase entre una onda y la otra pudiera ser 0, pudiera ser 180 grados o pudiera ser 60 grados. Y lo que ustedes pueden ver es que dos ondas que estén desfasadas en media longitud de onda, o sea, en un ángulo de fase de 180 grados, me va a dar una interferencia de tipo destructiva, mientras que si están a 0 grados, en este caso, me van a dar una interferencia de tipo constructiva, y eso lo voy a ver con la amplitud de la oscilación que está duplicada. La forma en la cual el patrón de la onda superposición se crea es a través de la suma de esas dos funciones seno, utilizando la propiedad que están viendo en pantalla. Y fíjense que al llegar a la última expresión, que sería la de la onda suma, entonces se puede seguir rescatando un término que describa la oscilación como seno de kx menos omega t más phi sobre 2 como argumento, pero la amplitud está dado por un término modulado por el coseno de phi sobre 2. Y es eso lo que me dice que en función del valor explícito que tenga phi, voy a obtener diferentes resultados como patrón de interferencia. Este mismo resultado, muy brevemente, lo voy a obtener a partir del tipo de formalismo que vengo utilizando para trabajar con ondas. Y esto es trabajando una onda en particular. Voy a pensar en términos de, por ejemplo, de un campo eléctrico, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y entonces voy a pensar en un campo eléctrico 1, que yo lo pueda interpretar como un campo eléctrico 0,1 vector por E a la I, y supongamos que esto se propaga en la dirección X, kx menos omega t. Y yo tuviera ahora un segundo campo S02, que estaría dado entonces por E a la I kx menos omega t, pero voy a pensar que esta segunda onda va a estar desfasada en un ángulo phi. Entonces yo puedo escribir de esto levemente de una manera diferente. De aquí lo que voy a hacer es factorizar un e a la i phi sobre 2. Y entonces me quedará e a la i kx menos omega t más phi sobre 2. Y lo que voy a hacer arriba es multiplicar y dividir por e a la i phi sobre 2. O sea que lo que voy a escribir en esta es E01 por e a la menos i phi sobre 2 por e a la i kx menos omega t más phi sobre 2. Si yo sumo ahora estas dos cantidades y llegara tal cual como en el ejemplo que estamos viendo en placa, pudiera pensar que esta amplitud y esta amplitud
en principio sean las mismas, entonces lo que voy a estar haciendo es estar poniendo esto en términos de un E0 vector genérico, sería tanto E01 como E02, lo voy a llamar E0, y al sumar estos dos términos lo que me va a quedar es E a la menos I phi sobre 2 más E a la I phi sobre 2 por E a la I kx menos omega t más phi sobre 2. Y nosotros sabemos, por el uso de esta notación de variable compleja, que esto va a ser el coseno de phi sobre 2 menos I seno de phi sobre 2, y esto va a ser coseno de phi sobre 2 más I seno de phi sobre 2. Cuando yo haga esa suma, esto es lo mismo que 2 veces el coseno de phi sobre 2. Entonces, fíjense que aún cuando uno esté utilizando este tipo de notación y no la que estamos viendo en pantalla, el resultado final es exactamente el mismo. El argumento de la parte oscilatoria va a ser kx menos omega t más phi sobre 2, que es lo mismo que estamos viendo en la función seno en la placa, en la última expresión de la placa, y lo que está por delante, lo que vendría a ser la amplitud, está multiplicada por un 2 y por un coseno de phi sobre 2. En función del ángulo de fase que hayan entre estas dos ondas, entonces va a ser, a través de su suma, la amplitud que tengan fuertemente dependiente en el ángulo phi. Bien, entonces eso de alguna manera lo que está sentando son las bases para poder trabajar en un problema que principalmente se estuvo explorando a principios del siglo XIX. Recuerden que sobre principios del siglo XIX teníamos dos visiones o dos teorías con respecto a la luz. Por un lado estaba la teoría corpuscular de Newton, Newton pensando que la luz estaba formada por pequeños corpúsculos que tenían que seguir todas las leyes de la mecánica de alguna manera, y Huygens, que estaba pensando que en realidad era un fenómeno de tipo ondulatorio, en el cual cada frente de onda se tomaba como fuente de distintas puntos fuentes puntuales que daban lugar al frente de onda a un instante posterior. Y el experimento en el cual se estuvo viendo la naturaleza ondulatoria de la luz fue un experimento que se llama de Young y que ahora vamos a describir, pero la idea básica es ver qué sucede cuando uno tiene dos rendijas. Y cuando uno tiene dos rendijas y una onda plana que está incidiendo, tal como muestra la figura, en función de la relación que haya entre el tamaño de esas rendijas y la longitud de onda de la luz en particular, yo voy a estar observando lo que estamos viendo en la placa A o lo que estamos viendo en la placa B. Cuando el tamaño de esas rendijas está en el orden de la longitud de onda de la luz, se convierten no en fuentes puntuales, pero lo que sí notamos es que los frentes de onda, a medida que cruzan esa rendija, se curvan y empiezan a aparecer frentes de onda más de tipo curvo. Esto es relativamente fácil de observar en ondas de agua. Pueden ver la foto que se está mostrando en la placa, donde identifican claramente que el patrón de las olas que están incidiendo como si fueran ondas planas sobre una pared de contención que tiene una cierta apertura, dan lugar a este tipo de propagación de tipo circular. En el caso de Huygens, una de las críticas más grandes que había era que se pensaba que la luz tenía que doblar la esquina. Entonces, esto sería, la idea de eso sería que si yo tengo una esquina aquí y estoy incidiendo con luz acá, y acá estuviera la linterna, y yo me paro a la vuelta de la esquina, si la luz fuera una onda, debiera estar experimentando este tipo de curvatura, y entonces yo podría ver la linterna, aun cuando me encuentre detrás de la esquina.
En realidad vamos a ver que eso sucede, pero en relación de las distancias o de los tamaños de longitudes de onda de la luz comparado con lo que son los tamaños de rendija, es tan tenue que nosotros no alcanzamos a percibirlo prácticamente. Entonces la experiencia que nos va a concentrar en un primer momento va a ser la que se muestra en pantalla. Una onda plana que esté incidiendo sobre una rendija doble. Están identificadas las rendijas como S1 y S2. Y la distancia de separación entre las rendijas es una distancia D. Si yo propusiera una pantalla a una distancia L ahora, con respecto a esas rendijas, y esa pantalla L estuviera muy lejos comparado con las dimensiones de las dos rendijas, o sea, con la distancia D, entonces yo puedo tomar como situación límite la planteada en el diagrama de la derecha. Y esto es que los rayos R2 y R1, que son rayos de luz que estarían saliendo desde la rendija 1 y desde la rendija 2, viajarían a un punto de la pantalla P, pero irían casi paralelos. Esto se torna válido, este límite se torna válido siempre que L sea muchísimo más grande que la distancia D. Y que el punto P, para nuestra conveniencia, en muchos casos también lo vamos a considerar a una altura I que va a ser muy pequeña. Entonces, las trayectorias que siga el rayo de luz yendo desde S1 con respecto al que sale desde S2 es que tienen distinto tamaño, tienen distinta longitud recorrida. Y la diferencia de longitud la puedo aproximar, sería R2 menos R1, la puedo aproximar como D por el seno de tita. Es el delta que estamos viendo en pantalla. Y eso es lo que hace que en realidad las dos ondas lleguen en diferente fase. O sea, va a haber al momento de llegar al punto P un desfasaje desde la onda que salió de S1 con respecto a la onda que salió de S2. Y ese desfasaje tiene que ver con que tienen distinto camino recorrido. Entonces queda claro que uno espera naturalmente que si esas dos ondas están separadas en una longitud de onda o en un número entero de longitudes de onda, entonces la interferencia tenga que ser de tipo constructiva, porque son ángulos de fase que van a estar en 0, en 2π, en 4π. Mientras que cuando uno tenga diferencias de media longitud de onda, entonces lo que voy a tener va a ser una interferencia de tipo destructiva. Y eso va a ocurrir cuando ese delta, o el d seno de tita, coincida con media longitud de onda, o una vez y media, o dos veces y media la longitud de onda. Eso no me permite establecer los criterios que están puestos debajo. Entonces, hay ángulos o hay valores explícitos en los cuales yo espero que sobre la pantalla encontrarme regiones brillantes y hay regiones donde espero encontrarme oscuridad. Y los criterios están dados por la descripción que acabamos de hacer. Si estuviera en el caso de ángulo pequeño, inclusive, puedo hacer una aproximación más. Y es que el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Y la tangente del ángulo también es aproximadamente igual al ángulo. Entonces yo puedo predecir en qué punto de la pantalla I, en qué valor I de la pantalla voy a tener las zonas brillantes o de oscuridad, simplemente reemplazando en las dos expresiones, en la expresión del seno de tita brillante que está ahí arriba, ese seno por I dividido L. Veamos un problema concreto al respecto, entonces, con esto. Vamos a considerar una estación de radio que opera en la frecuencia de 1500 kHz. Serían 1,5 por 10
a la sexta Hertz. Tiene dos antenas dipolares verticales idénticas que oscilan en fase y que se encuentran separadas por una distancia de 400 metros. A distancias mucho mayores de 400 metros, ¿en qué direcciones es máxima la intensidad en el patrón de radiación resultante? Y me plantean que no es un problema de pizarrón, no es un problema hipotético, ya que a menudo es deseable transmitir la mayor parte de la energía irradiada en ciertas direcciones y no de manera uniforme. Entonces el escenario que me están dando, en vez de tener luz y dos rendijas, es el de dos emisoras que están emitiendo de manera como focos puntuales. Y entonces quiero darme cuenta de cuáles son los ángulos en donde voy a tener máxima intensidad de radiación. Lo que necesito para esto, en primer lugar vamos a ver qué datos tenemos. Yo necesitaría conocer la longitud de onda de esa onda. Lo que sé es que va a viajar en el aire y entonces voy a aproximar su velocidad como la velocidad de la luz en el vacío. O sea, voy a seguir asumiendo que el índice de refracción del aire es 1. Y esto, la longitud de onda entonces será el cociente entre la velocidad de la luz y la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación, ya me la dijeron recién, era 1,5 por 10 a la sexta en Hertz, o sea que es en 1 sobre segundo. Y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Cuando hago ese cociente, me encuentro que esto me da 200 metros. Entonces, a partir de aquí, yo puedo volver a la expresión que teníamos anteriormente para ver en qué ángulos puedo predecir que voy a tener los máximos de intensidad. Y entonces voy a utilizar la expresión que está más arriba. Voy a pensar que el seno de θ va a ser la interferencia de estas dos ondas constructivas cuando yo me encuentre en m lambda sobre d. Y lo que voy a tener que ver ahora es cuáles son los valores permitidos. Si yo introduzco la distancia d que me están dando, que eran 400 metros, y aquí pongo la longitud de onda de 200 metros, entonces esto, después de reemplazar 200 metros aquí y 400 metros aquí, me va a quedar un factor 1/2. O sea que el seno de θ va a ser m sobre 2. Y entonces empiezo a probar distintos valores de m, porque distintos valores de m me van a indicar los distintos valores de θ donde esa interferencia fue constructiva. Y cuando empiezo a probar los distintos valores de θ, de θ, sí, voy a empezar probando m igual a 0. Y m igual a 0, de la expresión que tengo aquí, claramente me conduce a un valor de ángulo θ igual a 0. Esto sería el eje en donde están ubicadas las dos fuentes. Después tendría m igual a más menos 1. Queda claro que este θ podría ser 0 como podría ser pi también. El m igual a más menos 1 implica que el seno de θ tiene que valer más menos 1/2, pero esa es la situación para θ igual a 30 grados. Más menos 30 grados. Déjenme que lo ponga todo en grados, entonces este es 180. Y por último, m podría ser más menos 2. En este caso, son valores del seno para el cual puede valer más 1 o menos 1, pero esto es θ igual a más menos 90 grados. Estos son los ángulos donde uno esperaría entonces que se cumpla el criterio de interferencia constructiva y es donde espero tener intensidad máxima.
Pero ¿qué pasa si voy a los valores más grandes? Tomo m's que sean mayores a 2 en módulo. O sea, de 3 en adelante. Lo que me doy cuenta es que el seno de tita pasaría a valer 3 medios o menos 3 medios. No puede ser. O sea que no tiene sentido físico. Esto no funciona. O sea que esos son los valores, los que ya establecimos, y los que son los que están mostrados en pantalla, las direcciones en donde vamos a tener interferencia de tipo constructiva. Uno podría de igual forma sacar cuáles son las regiones en donde va a ser mínima la intensidad. Y para eso lo que tendría que hacer es calcular entonces el segundo valor que tenemos allí, y es intentar encontrar para qué valores de m y qué valores de tita entonces me encontraría con regiones oscuras. Y cuando hago eso, entonces el último paso que tendría que hacer es ir por esa expresión y mencionar entonces que el seno de tita para que haya interferencia destructiva tiene que darme m más 1/2 por lambda sobre d. Si reemplazo de vuelta lambda y d, me va a dar un factor 1/2. O sea que esto va a ser m más 1/2 dividido 2. Y voy a tener de vuelta un conjunto de valores de m que me van a dar soluciones físicamente aceptables. Después de explorarlos, me encuentro con m igual a menos 2, que esto me da un ángulo de menos 48,6, m igual a menos 1, que me da un tita de menos 14,47, m igual a 0, que me da un tita de 14,47 grados, y m igual a 1, que me da un tita de 48,6. Y entonces, si uno lo mira en términos de la figura anterior, veremos que estos ángulos son ángulos que están siempre en regiones intermedias con respecto a los ángulos de intensidad máxima. O sea, que lo que estamos viendo ahí en la gráfica, entre 0 y el máximo que estamos viendo entre 0 y la dirección que me están mostrando, ¿sí? Obviamente, un detalle nada más, estamos tomando, yo podría haber prescindido de este 180 porque estoy tomando nada más que la parte superior. Obviamente que todo esto estaba espejado hacia abajo. El 0 no coincide en realidad con la dirección en la cual están las dos fuentes, sino que el 0 está tomado, como en la gráfica de las rendijas, en términos de esta dirección, justo perpendicular a esas dos rendijas. Entonces ese sería el 0, fíjense la máxima superposición en más menos 30, está indicada en la pantalla, y el más menos 90. Obviamente que todo eso, si es una fuente puntual, también se refleja hacia abajo. Entonces este 180, en realidad, no lo pondría aquí, por miedo a confundir justamente ese aspecto. Entre medio de 0 y 30, tengo una región en donde van a estar 14,47 y menos 14,47, de acuerdo a qué lado vaya. Fíjense que tendría entonces máxima intensidad 0 grado, una zona de oscuridad en la radiación,
A 30 grados y menos 30 grados tendría las dos emisiones, a menos 48 y 48,6 las zonas de oscuridad, y a 90 ya entonces cerraríamos con máxima intensidad. Bien. Y ahora lo que vamos a querer hacer es mirar el aspecto de interferencia, entonces, en términos de la intensidad. ¿Qué es lo que veríamos nosotros si tuviéramos una pantalla y realmente quisiéramos entender esto en términos, por ejemplo, en el caso de tratarse de luz o de cualquier radiación, en términos de la intensidad que fuera emitida? Lo que nosotros vimos en la primera placa fue que el efecto de la superposición estaba dado entonces por una amplitud que está modulada por el coseno de phi sobre 2 y por la parte oscilatoria que tiene un ángulo de fase de phi sobre 2. Es la última expresión que tenemos allí debajo. El único detalle que voy a incorporar ahora es pensar que en realidad cuando yo tengo dos ondas que están llegando al mismo punto P, como estamos viendo allí, un ángulo de fase va a ser respecto a 2pi lo mismo, puedo utilizar una relación con la distancia delta, que sería R1 menos R2, en definitiva, en comparación con la longitud de onda lambda. O sea, el ángulo phi va a ser a 2pi, en términos de desfasaje, lo que delta sea a la longitud de onda. Siendo delta, entonces la diferencia que haya entre R2 y R1. La comparación esta es bastante natural de asumir. Lo que estamos diciendo es que una vez que este desfasaje, este delta, se aproxime a un lambda, uno naturalmente lo que espera es haberse corrido en 2pi. Entonces yo puedo hacer una comparación entre el cociente de la distancia de camino recorrido más por una onda con respecto a la otra con respecto a la longitud de onda, y eso me debiera ser igual al cociente entre el ángulo de fase y el 2pi. Y yo puedo entonces a partir de acá obtener una expresión cerrada para el ángulo phi como 2pi sobre lambda por delta, pero resulta que delta era d seno de tita. Entonces tengo una manera cerrada de poder escribir el ángulo de fase phi en función de d seno de tita. Y eso yo lo puedo utilizar para pensar entonces qué es lo que sucede en términos de la intensidad. Y la intensidad, cuando estoy trabajando con los aspectos energéticos y con el vector de Poynting, yo sé que es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Entonces, para la onda electromagnética, la intensidad de luz que yo esté recibiendo sobre una pantalla, en definitiva, está dado o va a ser proporcional al cuadrado del campo eléctrico, y eso hace que sea proporcional al coseno cuadrado de phi sobre 2. Si yo en el coseno cuadrado de phi sobre 2 le reemplazo esta expresión de phi en su interior, lo que voy a estar encontrando es, en función del seno de tita, o de d seno de tita, como uno prefiera graficarlo, el patrón de interferencia que se va a construir. Y es lo que estamos viendo allí. En la gráfica que está debajo, lo que me están poniendo es el patrón de interferencia que estamos teniendo en las expresiones y la izquierda, y arriba lo que estamos viendo es una foto. Esto es el tipo de patrón de interferencia que, por ejemplo, hubiéramos podido obtener en el laboratorio si hubiéramos utilizado un láser y dos rendijas. Hubiéramos proyectado sobre una pantalla y hubiéramos encontrado regiones de oscuridad y regiones de sombra. Lo interesante es que en términos de d seno de tita, esos
esas rayas tienen la misma intensidad y las posiciones están todas muy bien establecidas. Bien. Entonces, pensemos un poquito de vuelta en términos de intensidad. Me dicen ahora que se mueven de lugar las dos antenas de radio que ya habíamos estado utilizando, de manera que queden separadas solo por 10 metros y que la frecuencia de las ondas irradiadas se aumenta a 60 MHz. La intensidad a una distancia de 700 metros en la dirección más x, correspondiente a θ igual a 0, es de 0,020 watts por metro cuadrado. ¿Cuál es la intensidad en la dirección de 4 grados? ¿En qué dirección cerca de 0 la intensidad es igual a la mitad? ¿Y en qué direcciones la intensidad es igual a 0? Entonces, para atacar este problema, voy a volver a hacer nuestro ejercicio 2 hoy. Lo que vamos a hacer es entonces volver a caracterizar lo que tenemos allí. La distancia D entonces ahora se redujo a 10 metros. La frecuencia es de 60 MHz, lo cual, si lo llevo a 1 sobre segundo, entonces va a ser 6 por 10 a la 7 metros 1 sobre segundo. Y la intensidad a una distancia de 700 metros en θ igual a 0 grado me dicen que es I0 y es 0,02 watts sobre metro cuadrado. La primera pregunta entonces es, ¿cuál es la intensidad a 4 grados? Voy a suponer que estoy a la misma distancia, sigo en mis 700 metros, pero lo que quiero ver es a un θ de 4 grados, que es lo que sucede. Y entonces voy a ir por el mismo camino que recorrimos prácticamente antes, pero lo que voy a tener en cuenta, en cuanto a terminar de definir primero la longitud de onda, pero después lo que voy a tener que ir es a la expresión que estamos viendo en pantalla, la que estuvimos viendo recién para la intensidad. Entonces, por un lado, tengo la longitud de onda, y la longitud de onda sé que es la velocidad de la luz dividido la frecuencia. Esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido 6 por 10 a la 7, 1 sobre segundo, y esa longitud de onda me da ahora de 5 metros. De esa forma, la intensidad entonces va a ser I0 por el coseno cuadrado, como vemos en pantalla, de pi de seno de θ sobre lambda. Y esto, entonces, reemplazando los valores que ya conocemos, sabemos que esa I0 son 0,02 watts por metro cuadrado, y lo que tengo aquí es el coseno cuadrado de pi por 10 metros por el seno de θ, que es lo que quiero determinar, sobre la longitud de onda, que eran 5 metros. Entonces, en el primer paso, el ángulo me lo están dando, 4 grados. Tengo todas las cantidades para poder despejar cuánto vale entonces la intensidad. Y
lo que me encuentro entonces es que este θ es 4 grados. Esta intensidad me termina dando 0,16 watts por metro cuadrado. O sea que, como esperaba, la intensidad baja un poco a medida que me aparto del cero. En el inciso B, lo que me estaban preguntando era en qué dirección, cerca de θ igual a 0, la intensidad es igual a la mitad, ahí 0 sobre 2. Entonces, lo que quiero hacer es utilizar la misma expresión que tenía recién, pero planteando que la intensidad valga I0 sobre 2. I0 sobre 2 tiene que ser I0 por el coseno cuadrado de pi por 10 metros sobre 5 metros por el seno de θ. I0 lo tengo porque eran los 0,02 watts por metro cuadrado. Y es lo mismo que entraría aquí. Y despejo simplemente el seno de θ a partir de acá. El coseno, cuando reemplazo todos estos números, fíjense que este se va a ir con este. Entonces me va a quedar que el coseno cuadrado es igual a 1/2. O que el coseno de esto que está aquí va a ser más o menos 1 sobre raíz de 2. Y eso automáticamente me lleva a poder determinar de manera muy sencilla que el seno de θ tiene que valer más o menos 1/8. Y esto ocurre cuando θ sea igual a más o menos 7,2 grados. El último punto que me preguntaban era en qué direcciones la intensidad era igual a 0. Y para ver cuándo la intensidad es igual a 0, entonces me busco los valores de este argumento igual a más menos pi sobre 2, más menos 3 medios de pi, más menos 5 medios de pi, o lo que sea, todo lo que sea físicamente razonable. O sea que en definitiva, lo que tiene que suceder es que I va a ser igual a 0 cuando el argumento que tiene el coseno, pi por 2 por el seno de θ, tenga que ser igual a más menos pi sobre 2, más menos 3 medios de pi, más menos 5 medios de pi. Dicho de otra forma, seno de θ tiene que ser igual a más menos 0,25, más menos 0,75, más menos 1,25, todo lo que surja después de haber pasado el 2pi dividiendo allí debajo. Y los ángulos que obtengo con estos son los físicamente razonables. En realidad el seno de θ más menos 0,25 más menos 0,75 está perfecto. Más menos 1,25 ya me doy cuenta que este no es un valor en principio razonable. Entonces son estas las opciones con las que me voy a quedar. Y esto me conduce finalmente, cuando resuelvo entonces estas opciones, son más menos 14,5 grados y más menos 48,6. Esos son los puntos en los cuales yo voy a notar interferencia de tipo completamente destructiva. Bien. Si uno agregara más rendijas, se puede hacer un análisis similar, simplemente de manera descriptiva. Lo que notaríamos
lo que están viendo ahí es un gráfico en el cual se muestra cuál sería el patrón que uno observaría en pantalla si uno tuviera el mismo frente de ondas plano incidiendo sobre 2 rendijas, sobre 3 rendijas, sobre 4 rendijas, sobre 5, sobre 10. En el caso de las 2 rendijas, cuando uno lo mira sobre la pantalla, lo que van a empezar a notar es que la luminosidad hacia los costados se empieza a atenuar un poco, pero son todos máximos que denominaríamos primarios. Son todos máximos que están ubicados en los valores en donde estarían los múltiplos de longitudes de onda. Si uno hubiera incorporado una tercera rendija, lo que hubiera aparecido es un máximo secundario, entre medio de los 2 máximos primarios. Y si sigue aumentando las rendijas, lo que empezaría a notar es que empiezan a aparecer más máximos secundarios, y el número de máximos secundarios, perdón, es máximos secundarios, no mínimos secundarios en la placa, es n-2. Entonces fíjense que para 3 ven un máximo secundario, para n igual a 4 ven 2, para 5 ven 3, y para 10 tendríamos que poder contar 8 allí. Y el otro efecto que se ve es que a medida que aumento el n, la intensidad relativa entre el máximo primario y el secundario escalea con n cuadrado. O sea que para n igual a 3, la relación es 9 veces más grande el máximo primario, en principio, debiera ser que el máximo secundario. Bueno, un aspecto que nos va a interesar analizar como caso particular, porque es muy cotidiano, es la interferencia en films delgados. Esto es lo que sucede cuando nosotros nos encontramos en la calle, por ejemplo, con una mancha de aceite, o a veces con una agua y una película de un poco de detergente, que lo que uno empieza a encontrar es un color con reminiscencias, todo un espectro de colores en esa mancha. Y vamos a ver de dónde sale entonces la misma. Es un fenómeno de interferencia, pero lo que voy a hacer es describirlo. Y para eso lo que voy a hacer es estudiar la reflexión y la transmisión primero en incidencia normal. Entonces voy a volver a hacer el planteo de una onda incidente como ya hiciera hace unas clases, pero solamente mirándolo en este punto en incidencia normal. O sea, que voy a estar tomando una región del espacio donde aquí voy a poner mi eje Z, aquí voy a poner mi eje X y aquí eventualmente está el eje Y. Esta va a ser mi plano de incidencia, va a estar dado por XY. Y entonces voy a tener una onda que va a venir viajando con una velocidad v1, con un campo E1 o E incidente. Este lado va a ser el medio 1, este lado va a ser el medio 2, y hacia acá va a venir el B incidente. Y entonces después va a haber una componente reflejada, que entonces va a tener, lo voy a plantear, en términos del E reflejado y del B reflejado. Fíjense que tuve que invertir el B para seguir manteniendo la relación entre la dirección de propagación, el campo eléctrico y el campo magnético, tal como me dicen Faraday y Ampère. Y va a haber una onda transmitida en la cual voy a tener una cierta velocidad v2 aquí, hacia acá arriba un E transmitido y entonces hacia acá el B transmitido. Las expresiones que tengo para estas distintas
ondas, entonces va a estar dado por lo siguiente. Por un lado, el campo eléctrico incidente, que lo voy a poner como un E0i. Le voy a poner una tilde porque podría ser un número complejo. Y lo que voy a hacer es poner específicamente el versor en el cual se encuentran para evitar usar el I y el J como uso de notación compleja. Voy a cambiar los versores por X, Y y Z con esta notación como versor, por E a la I K1 por Z menos omega t. El B incidente, que va a ser 1 sobre B1 por, ya le pongo la dirección, E0i en I, puedo plantear la parte reflejada ahora, como el E0 reflejado, que va a estar, lo ubiqué también en X, por E a la I menos K1Z. Fíjense que agrego un signo menos porque esta onda ahora va a estar viajando en sentido contrario, menos omega t, y el B reflejado, que va a ser menos 1 sobre B1 por E0R en I el menos este que está aquí delante tiene que ver con que se tuvo que invertir la dirección del B al reflejarse, y me faltaría la parte transmitida, que entonces va a ser el E0 transmitido en X versor por E a la I K2Z menos omega t, y el B transmitido, que va a ser 1 sobre B2 E0 transmitido en I versor E a la I K2Z menos omega t. Si yo miro las condiciones en la frontera, para que van a estar en z igual a 0, entonces me voy a, en particular, me voy a enfocar en dos, por cómo está planteado ya este problema. Lo que sé es que la componente del campo eléctrico a nivel de la interfaz se puede observar que son todos netamente tangenciales en este caso. Tienen que ser iguales. O sea, el E1, el campo eléctrico paralelo en el medio 1, tiene que ser igual al campo eléctrico paralelo en el medio 2. En realidad esto lo tienen que satisfacer a nivel vectorial, pero vemos que en principio, como los dibujé, están contenidos automáticamente en un solo eje. ¿Qué implica esto? Esta condición, lo que me está dando de frontera, que ya la hemos utilizado mucho en dieléctrico, cuando yo la ponga en el contexto de estas expresiones, voy a tener que evaluar en z igual a 0, y eso me va a dar que E0 incidente más E0 reflejado, que es lo que incide desde el medio 1, o que me voy a encontrar desde el medio 1, tienen que ser igual al E0 transmitido. La voy a llamar 1 a esta ecuación. Por otra parte, de la condición de continuidad
también del H tangencial, el V1 paralelo sobre mu1 tiene que ser igual al V2 paralelo sobre mu2. Y esto a lo que me lleva es a que 1 sobre mu1, y pongo quién sería lo que cumple el rol de V1 paralelo. Eso es 1 sobre V1 por E0 incidente menos 1 sobre V1 E0 reflejado tiene que ser igual a 1 sobre mu2 por 1 sobre V2 E0 transmitido. Entonces estoy poniendo aquí 1 sobre mu2 por este B, por esta componente, y las dos que contribuyen desde el medio 1 a medida que me acerco a la interfaz. Cuando yo rearreglo esta levemente, me doy cuenta que saco factor común el 1 sobre B1 y el mu1 B1 que tengo aquí lo puedo llevar multiplicando para allá. Esta la puedo reescribir como E0i menos E0r igual a mu1 por n2 mu2 sobre n1, donde estuve utilizando ya el hecho de que V1 y V2 los puedo relacionar con el índice de refracción usando también la velocidad de la luz entre ellos. Entonces, acomodando esto, me hubiera quedado mu1 V1 sobre mu2 V2, pero yo sé que V1 sobre V2 es lo mismo que N2 sobre N1. Ya lo puse en términos del índice de refracción. Y a esta cantidad, multiplicada obviamente por E0t, a esta expresión la voy a llamar 2, y a este parámetro que tiene en cuenta a los índices de refracción lo voy a denominar beta. Entonces tengo dos ecuaciones de las cuales yo podría despejar. Ahora, la componente reflejada en función de la incidente y la componente transmitida en función de la incidente. Y entonces, después de hacer eso, lo que me encuentro es, entonces, de 1 y 2, el E0 reflejado lo puedo escribir como 1 menos beta sobre 1 más beta, esto es lo que me sale de despejar las dos ecuaciones, por el E0 incidente, y por otra parte, el E0 transmitido es 2 sobre 1 más beta por el E0 incidente. Si yo expreso esto en términos de los índices de refracción, esto que está aquí me queda N1 menos N2 sobre N1 más N2 por E0i, y desde este lado 2N1 sobre N1 más N2 por E0i. ¿Qué es lo que obtengo en esta expresión? ¿O por qué quise llegar hasta acá? Fijen este detalle. Si ustedes se fijan acá, en función de quién es N1 y quién es N2, la componente reflejada va a tener el mismo signo o va a estar invertido, me va a dar un signo negativo. Si yo incido, por ejemplo, desde aire hacia agua o hacia vidrio, hacia medios que tengan un índice de refracción más grande, entonces N2 va a ser mayor que N1 y esto es negativo. Que esto sea negativo quiere decir que en realidad este campo eléctrico reflejado que yo dibujé acá va a tener que estar boca abajo o va a salir boca abajo. Y eso lo que implica es que en la reflexión hubo un desfasaje de 180 grados. El campo eléctrico si bien uno lo grafica de esta manera, como para tener una instantánea en el tiempo, uno sabe que este es un campo que está oscilando en el tiempo, al igual que el campo B.
Pero lo que esto me está diciendo es que si el incidente, si yo incido de un medio que tenga un índice de refracción más chico a un medio que tenga un índice de refracción más grande, entonces este campo eléctrico, cuando el incidente esté apuntando para arriba, a nivel de la interfaz, el reflejado va a estar apuntando hacia abajo. O sea que en la reflexión se produjo un desfasaje de 180 grados. Si N2 es mayor que N1, entonces tengo un desfasaje, o se arma una fase en la reflejada de 180 grados. Con esa herramienta, ahora vamos a volver a discutir la interferencia en film delgados. Eso que solemos ver en la calle, sobre todo una mancha de aceite, esos colores que percibimos, es porque en realidad nuestra vista, nuestros ojos, están recibiendo dos ondas. Por un lado, la onda que provenga, o la onda de luz que provenga por un rayo que se haya reflejado en la superficie del film, en esa placa estaría representado por el rayo 1, pero así como se reflejó, tenemos la chance de que se haya refractado y que haya tenido una reflexión sobre la parte B, sobre la segunda cara, y que haya vuelto generando un rayo 2. Tanto el rayo 1 como el rayo 2 llegan a mi vista. Ahora, lo que vimos recién con la onda transmitida es que en la onda transmitida yo no voy a tener cambio de signo. El cambio de signo entre la parte reflejada y la incidente está dado solamente en términos de esta resta. Esto es lo que me ocasiona que se pueda formar un desfasaje de 180. Aquí no tengo esa chance. Entonces, el primer rayo, y se está asumiendo en todas las expresiones que les están mostrando incidencia prácticamente normal, naturalmente uno ya plantea en función de esto que hay un desfasaje de 180. El rayo 2, pensémoslo un poquito, provino del rayo de incidencia que se metió dentro del film. Está bien, se transmitió, pero no hubo entonces cambio de fase. Después tuvo una reflexión, pero la reflexión en la pared B, cuando yo analizo esa segunda reflexión, es en un medio en el cual N2 es más chico que N1, porque N1 ahora es el vidrio, por ejemplo, o la película, o el aceite, y N2 pasa a ser el aire. Entonces, el segundo rayo, que rebota abajo, no sufre en esa reflexión ningún tipo de cambio de fase. Y cuando hace la última refracción, tampoco sufre ningún tipo de cambio de fase, porque la transmitida no sufre cambio de fase. Es por eso que en la figura están viendo que Serway nos pone que hay un cambio de fase de 180 para el rayo 1, pero no hay cambio de fase alguno para el rayo 2. Eso hace que en función del espesor que tenga la película, esas ondas van a interferir de distinta forma. Yo voy a recibir en mis ojos esas dos ondas, y fíjense que la diferencia que tienen entre una y otra es que la que conforma el rayo 2, nuevamente asumiendo incidencia prácticamente normal, recorrió una distancia 2 veces el espesor, 2 veces t, comparado a la otra. Esa distancia, ¿cómo es comparada con la longitud de onda? Voy a poder tener interferencia constructiva o voy a poder tener interferencia destructiva en función de cómo sea la diferencia de la relación del tamaño 2t con las longitudes de onda. Y eso, como las películas no son uniformes, sino que van teniendo distintos espesores, lo que me va a ir dando es el patrón de colores que yo recibo. Bien, con eso estaríamos en principio entonces cerrando el aspecto que íbamos a tratar de interferencia. Ahora miremos otra cuestión, y tiene que ver ya no con la interferencia de dos fuentes puntuales, sino con lo que sucede cuando uno tiene una sola rendija, pero esta rendija tiene un tamaño del orden de la longitud de onda. Y en ese caso, lo que voy a obtener,
si hago esa experiencia, si lo hubiéramos hecho en el laboratorio, nuevamente con un láser y con un pequeño orificio, es lo que denominamos difracción. Y eso es lo que hubieran visto proyectado sobre una pantalla. Una zona muy intensa alrededor del ángulo cero, del ángulo del eje de incidencia, y después franjas de oscuridad y franjas de luminosidad, pero con una intensidad de luz que muy rápidamente cae. Eso hasta ese punto entonces hubiera sido netamente empírico. Veamos cómo entendemos o cómo explicamos este fenómeno. Este fenómeno se basa en pensar bien en la idea o en la concepción de Huygens. Cada punto del frente de onda lo puedo pensar como un emisor de una fuente, como una fuente puntual. Entonces, yo podría pensar que esa onda plana que estamos viendo incidiendo allí, en realidad va a convertirse a nivel de rendija en un montón de fuentes individuales. Y entonces puedo estar generando 5 rayos, los cuales serían emitidos desde diferentes puntos. Entonces yo puedo, por ejemplo, inicialmente, dividir esa rendija en 2. Y entonces tomar el rayo 1, el rayo 3 y el rayo 5. Y lo que me doy cuenta es que si la distancia, de vuelta estoy pensando la pantalla muy lejos, de tal manera que todos esos rayos salgan prácticamente paralelos entre sí. Ya gráficamente me doy cuenta que el rayo 1 con respecto al rayo 3 recorrió una distancia a sobre 2 seno de tita más grande. Si esa distancia a sobre 2 seno de tita es igual a más menos lambda sobre 2 a media longitud de onda, entonces van a interferir de manera destructiva. De igual forma, el rayo 5 con el rayo 3 les va a pasar exactamente lo mismo. La diferencia es a sobre 2 seno de tita. Si yo, en vez de tomar ahora el rayo 5, 3 y 1, hiciera otra subdivisión más y dividiera por 2 esos espacios, y entonces tomara los puntos que están en azul, entonces lo que estaría viendo es que la diferencia pasaría a ser de a sobre 4 por el seno de tita. Por ejemplo, el rayo 2 y el rayo 3, entre el rayo 2 y el rayo 3 hay una diferencia de a sobre 4 seno de tita. Y así yo podría seguir subdividiendo e ir encontrando relaciones, que son las que están planteadas a la derecha, de bajo qué condiciones uno espera que haya zonas de oscuridad. Y el común denominador de toda esta construcción artesanal es que lo que encontraríamos es que el seno de tita oscuro estaría dado por un múltiplo entero de lambda sobre a, siendo a el tamaño de la rendija. Y entonces eso me permite trabajar intentando identificar, quería ir hacia atrás, en qué lugares ustedes esperan ver los ceros que están viendo allí. Claramente, lo que esto me está diciendo es que cada vez que m lambda sobre a, cada vez que tenga valores de m lambda sobre el arco seno de m lambda sobre a, me va a estar dando los valores donde yo espero encontrar oscuridad. Los valores donde espero encontrar oscuridad son los lugares donde están viendo los ceros de una función intensidad eventualmente. Entonces vamos a mirar un poco a través de esta expresión, intentar identificar entonces, vamos a hacer un ejemplo muy breve y después vamos a seguir hacia el patrón de intensidad. Entonces me están mostrando un problema del mismo tenor del que ya hemos visto recién en la placa. Me dan
una luz con una longitud de onda bien específica, 580 milímetros. Y me dicen que incide sobre una rendija con un ancho que tiene 0,3 milímetros. La pantalla está a 2 metros de la rendija. Y me pide que determine las posiciones de las primeras franjas oscuras, así como el ancho de la franja central brillante. Y después me dice qué pasaría si se incrementara el ancho de la rejilla en un orden de magnitud hasta 3 milímetros. O sea que lo que me está pidiendo, en definitiva, es que yo me encuentre dónde van a estar las primeras dos zonas oscuras, en qué regiones va a estar atrapado ese máximo principal que estamos viendo allí. Entonces, vayamos hacia ese lado. Tengo, por un lado, me están dando la longitud de onda. Me dicen que son 580 milímetros. Yo lo tengo que pasar esto a metros. 580 milímetros me dan una distancia, lo paso a metros, son 5,8 por 10 a la menos 7 metros. La separación A de la rendija, 0,3 por 10 a la menos 3 metros. Y L, la distancia de la pantalla, son 2 metros. Entonces, como lo que me están pidiendo es la franja principal, yo me voy a quedar resolviendo el seno del θ oscuro, que tiene que estar en más menos, sería, en términos de la expresión que vimos recién, el más menos lambda sobre A. Y esto me da entonces más menos 5,8 por 10 a la menos 7 metros sobre los 0,3 por 10 a la menos 3 metros. Y esto es más menos 1,933 por 10 a la menos 3. Ya con esto encontré el θ. Si yo quiero encontrar el punto en la pantalla, lo que voy a usar es la aproximación de pequeño ángulo. Entonces voy a decir que la tangente de θ oscuro es aproximadamente el θ oscuro, y entonces lo puedo poner como I1 sobre L, la posición en la pantalla dividido L. Y entonces, como tengo el θ oscuro, porque es aproximadamente este valor, entonces me va a quedar L por el θ oscuro, que sería el L más menos L por 1,933 por 10 a la menos 3. Y esto me da un valor de más menos 3,866 por 10 a la menos 3 metros. Entonces el ancho, fíjense, recuerden que lo que estamos haciendo es estar encontrando sobre una pantalla cuál sería el valor I1 en el cual estaría atrapado este primer máximo. Aquí ya vendría el segundo naciendo para un lado y para el otro. O sea que si eso es I1, también tengo un I1, pero hacia abajo aquí. Más 3,866 aquí arriba, menos 3,866 por 10 a la menos 3 aquí debajo. Entonces el ancho de la franja central es esta porción, es esa distancia, la brillante,
va a ser 2 veces el módulo de I. O sea que son 7,73 por 10 a la menos 3 en metros, que son 7,73 milímetros. En el inciso B, lo que me pedían era ver qué pasaba si se incrementaba el ancho de la rendija en un orden de magnitud hasta 3 milímetros. O sea, si yo ponía A, en vez de 0,3 milímetros, ponía 3 milímetros. Y fíjense que entonces el ángulo ahora lo haría 10 veces más chico. El seno de tita oscuro, en vez de ser 1,93 por 10 a la menos 3, lo haría 1,933 por 10 a la menos 4. Si el A es 3 por 10 a la menos 3 metros, entonces el seno de tita oscuro se convertiría en más o menos 1,933, pero ahora por 10 a la menos 4. Y eso hace que el I1 yo lo encuentre ahora en 7,73 por 10 a la menos 4, o 0,773 en milímetros. Y este resultado lo que me está marcando es que a medida, para las longitudes de onda que uno está trabajando, a medida que se empieza a agrandar el tamaño de este orificio, las zonas de oscuridad empiezan a quedarse, están todas muy próximas, los máximos y mínimos están todos muy próximos, y en realidad yo lo que observo es solamente un área central brillante. Yo voy a empezar a ver como que todas estas oscilaciones se empiezan a concentrar, a apiñar, y solamente veo una parte brillante. En términos de intensidad, entonces, lo que uno identifica en el caso de difracción es que hay un patrón que actúa como una especie de envolvente, que es ese seno de pi a seno de tita sobre lambda sobre pi a seno de tita sobre lambda, todo eso al cuadrado. Esa función, esa especie de envolvente que me va a estar dando, que me va a estar describiendo toda el patrón en sí, uno puede llegar entonces a parametrizarlo como se está mostrando en la figura. Lo más importante para nosotros en este punto es retener el hecho de que podemos darnos cuenta dónde van a estar las zonas de oscuridad y dónde van a estar predichos o atrapados entre esas zonas de oscuridad los máximos sucesivos que se van a ir debilitando a medida de que vaya corriendo que se vaya uno a ángulos más grandes. Y algo que puede llegar a suceder es tener la situación en la cual uno ponga más de una rendija que pudiera estar sometida o estar sintiendo cada una de ellas por separado el fenómeno de difracción. Hasta ahora hemos trabajado primero en el fenómeno de interferencia entre dos rendijas, y ahora lo que estamos haciendo es plantear que esta rendija podría estar teniendo difracción, esta rendija podría estar teniendo difracción, y a su vez entre ellas dos pueden estar interfiriendo. Cuando eso se da, en realidad a nivel de intensidad yo voy a tener que conjugar las dos cosas. Voy a tener que conjugar el coseno cuadrado que había visto en intensidad con este factor de intensidad propio de la difracción. Y eso lo hago a través del producto directamente, y fíjense cuál es el resultado. El resultado es tener una envolvente que tenga la forma del patrón de difracción, pero dentro del interior de cada una de estas máximos y mínimos, tener toda una estructura de bandas de interferencia. Esto también lo podríamos
de haber podido acceder al laboratorio lo podríamos haber hecho con dos rendijas muy finitas y con un láser. La foto con la cual arrancamos hoy fue una foto de estrellas. Es común en los telescopios reflectores, cuando uno vea una foto, que las estrellas parezcan que tuvieran, que no fueran puntos brillantes, sino que hubieran como cruces o algún otro tipo de patrón. Y esos patrones son ineludibles y tienen que ver con el espejo, con la obstrucción que hace el espejo secundario en el telescopio reflector. Recuerden que en el telescopio reflector uno lo que tiene es la luz que incide sobre este telescopio tiene que estar incidiendo sobre un espejo de tipo parabólico acá. De tal manera que después va a ir a incidir a un espejo secundario y aquí entonces me voy a encontrar con un ocular y es donde estará eventualmente mi ojo o una cámara fotográfica o una cámara, lo que sea. Esta luz que viene aquí, que se reflejaba hacia acá y terminaba entrando hacia el ocular, se va a encontrar con este objeto que es el espejo primario, el secundario, perdón, que le va a estar obstruyendo, le va a estar realizando las veces de un obstáculo. Bueno, esas cruces que estamos viendo ahí en la foto de las estrellas es el patrón de difracción de la araña. Se denomina araña a la estructura que está sosteniendo a este espejo secundario. Esa araña que tiene forma de cruz en el telescopio que están viendo es el que da lugar al patrón de difracción, que es ineludible a la hora de sacar fotografía de tipo astronómica. Bien, entonces ya con eso vamos a entrar al último tema, que va a ser polarización. Y la idea con polarización es discutir el fenómeno llevándolo también al contexto de la vida cotidiana. Lo que estamos mostrando, o lo que nosotros nos referimos con polarización hasta este momento, fue la dirección en la cual estaba definido el campo eléctrico. La dirección del campo eléctrico en una onda electromagnética es a lo cual nos referimos como dirección de polarización de una onda. En el caso de la luz del Sol, la luz no está polarizada. Eso quiere decir que si yo viera la onda electromagnética que se aproxima hacia mi ojo desde el Sol, el campo eléctrico podría estar apuntando en cualquier dirección. Y eso es lo que me muestra el dibujo que estamos viendo bien a la izquierda en la placa. El campo eléctrico podría estar oscilando hacia arriba y hacia abajo, hacia este lado, podría estar oscilando así de este costado o podría estar oscilando así del otro costado. Cualquiera de esas direcciones son válidas porque el Sol no nos manda luz polarizada. Pero hay ciertas sustancias, lo que denominamos polarizadores, que tienen la propiedad de poder, cuando la luz viene con determinada polarización, absorben el campo eléctrico y son mejores conductores a lo largo de una dirección que a lo largo de otra. Entonces, la ventaja que eso tiene es que hay materiales en los cuales la luz, si viene con una cierta polarización, puede pasar, pero si viene con otra polarización, automáticamente lo absorbe. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la placa de abajo. Yo puedo poner luz no polarizada, hacerlo cruzar un elemento polarizador, y el resultado que voy a obtener es luz que esté solamente polarizada a lo largo de una dirección en específica. Si yo roto ese polarizador, obviamente me voy a ir quedando con alguna de las componentes de la polarización. Voy a ir filtrando a todas las demás. Y entonces en general se utilizan, o es interesante usar dos polarizadores, porque entonces uno puede poner uno y rota el otro y se va a ir dando cuenta automáticamente que
que si yo tengo los dos polarizadores, por ejemplo, alineados, tal como se muestra en la figura de la izquierda, los dos apuntando para arriba, y tengo uno por detrás del otro, yo voy a poder ver perfectamente, porque tengo luz no polarizada, el primer polarizador me deja pasar esta, y el segundo polarizador también me la deja pasar. Ahora, donde yo empiece a rotar el polarizador que está más cerca de mi ojo, lo que voy a ir encontrándome es que cada vez menor fracción de luz va a ir entrando en mi ojo. Y en particular, cuando los ponga a los polarizadores de tal manera que este quede hacia arriba y este quede en perpendicular, serían las flechas rojas que están viendo allí, este polarizador solamente dejó pasar esta componente y este solamente dejaría pasar esta componente de polarización. Así que la bloquea y lo que obtengo es una zona de oscuridad total. Entonces, este fenómeno es algo que es muy cotidiano, muy común, y quiero detenerme un poco para mostrárselos. Lo que voy a pensar es en una incidencia, en una onda que va a incidir de manera oblicua, no plana. Voy a tener que trabajar con una onda más parecida a la que estuvimos presentando un par de clases atrás. Voy a pensar en mi medio. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Z. Y voy a pensar, voy a suponer que el campo eléctrico vive en el plano XZ. O sea que voy a tomar una configuración en la cual voy a tener esto. Voy a tener hacia acá el K transmitido, hacia aquí el K incidente y hacia acá el K reflejado. Y voy a estar pensando, en particular, al campo eléctrico entonces, incidiendo en esta dirección, al campo eléctrico reflejado, lo voy a poner aquí, y al campo eléctrico transmitido, lo voy a poner acá. El campo magnético, que lo podría poner en verde, en realidad va a ser un punto acá, una cruz aquí y un punto aquí. O sea, están justo perpendiculares a la hoja. En este caso, saliente de la hoja, entrante en la hoja. Este ángulo iba a ser el θ de incidencia. Este ángulo es el θ de reflexión. Este ángulo es el θ de transmisión. Y para que ya queden claros en términos de la notación, lo otro que voy a hacer es marcar ejes. Entonces, quiero identificar bien esto. Así. De tal manera de darme cuenta que en realidad este ángulo θ incidente que estoy marcando aquí es este ángulo y es este ángulo. Que el θ reflejado que tengo acá es este ángulo y es este ángulo. Y que el θ transmitido es este ángulo, va a ser este ángulo, va a ser este ángulo que está allí. Bien, rápidamente entonces voy a plantear las ondas incidente, reflejada, transmitida en este contexto. Ya lo habíamos hecho anteriormente. El E incidente entonces va a ser el E0i por E a la I K incidente escalar R menos omega t. El B incidente va a ser 1 sobre B1, K incidente versor, vector EI. Ya tendría el incidente. Vamos con el reflejado.
K reflejado escalar R menos omega t. B reflejado 1 sobre B1 por el K reflejado versor, vector E reflejado. Y por último, el E transmitido, que es el E0t por E a la I K transmitido escalar R menos omega t, y el B transmitido, que es 1 sobre B2, cambié de medio, K transmitido versor, vector E transmitido. Tengo las tres ondas ya presentadas. Miro muy brevemente las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, las mismas que hemos trabajado hasta ahora. La componente perpendicular del D normal es continua. O sea, E1 por E1 perpendicular es E2 por el E2 perpendicular. La componente perpendicular del B tiene que ser continua. B1 perpendicular tiene que ser igual a B2 perpendicular. 3. La componente tangencial del campo eléctrico tiene que ser la misma. E1 paralelo tiene que ser E2 paralelo. Y 4. B1 paralelo vector sobre mu1 tiene que ser B2 paralelo vector sobre mu2. O sea que las H tangenciales tienen que ser continuas. Entonces, si yo voy trabajando estas, lo que me voy a encontrar es con lo siguiente. Avancemos con 1 primero. De 1 se desprende. Lo que necesitaría conocer es la componente perpendicular del campo eléctrico incidente. En realidad todo el campo eléctrico, esto es a nivel de frontera, entonces el E1 va a estar conformado por el campo incidente y el reflejado, todo a nivel de 1. El campo eléctrico 2 va a ser el transmitido en z igual a 0. Entonces esto sería E1 por E0 incidente vector más E0 reflejado vector de esto la componente z. Y esto lo que me está diciendo es que tendría que ser E2 por la componente E0 transmitida del vector su componente z. Intentemos identificar las componentes a lo largo de z de estos. Fíjense que mirando el hecho de que ya tenemos planteado esos vectores y tenemos planteados los ángulos, es fácil hacer esas proyecciones para encontrarse con las componentes z. Esta lo que me va a decir es que E1, y voy a mirar primero el campo eléctrico, la componente z del E incidente, pero eso es menos E0 incidente por el seno del θ incidente. O sea que tuve que proyectar esta por el seno de este ángulo para tener la componente z, que sería esta de acá. Ahora, para la componente z de este campo tengo que proyectar por el seno del θ reflejado a este. Entonces, más E0 reflejado por el seno del θ reflejado. Y esto tiene que ser igual a E2 por la componente z, pero del transmitido, pero eso es hacer de vuelta menos E0 transmitido seno del θ transmitido. A esta expresión la voy a llamar 1. Dos no me va a añadir nada nuevo porque no hay B perpendicular. Se dan cuenta que el B dijimos que era siempre, no es perpendicular a esta superficie. Siempre el B era perpendicular a mi hoja, saliente o entrante en este caso. Pero no es componente netamente tangencial. Entonces la 2 no hace falta ni plantearla. Vayamos a la 3. Y la 3
me dice que que E0 incidente vector más E0 reflejado vector, tanto su componente X como su componente Y, tienen que ser igual al E0 transmitido vector, sea su componente X o su componente Y. En particular, yo ahí estoy trabajando esta onda como si viviera en el plano toda XZ, así que solamente me voy a quedar mirando la componente X. Y eso hace que entonces, cuando vaya a mirar la componente X, en este caso, me doy cuenta que simplemente va a ser el E0 incidente por el coseno del tita I más el E0 reflejado. El E0 reflejado también va a ir por el coseno de tita R para darme esta componente. Y esto tiene que ser el E0 transmitido. Para tener la componente X, multiplico por el coseno del ángulo tita T. Y esta expresión la voy a llamar 2. Veamos, doy un paso más. Veamos la condición 4. La condición 4 era la del campo magnético tangencial. Y esa entonces me va a decir que 1 sobre mu1 B1 por E0I menos E0R, este menos era porque era entrante en la hoja, tiene que ser igual a 1 sobre mu2 B2 E0 tangencial. Y a esta, entonces, la voy a llamar 3. Si nos damos cuenta, mirando un poco 1 y 3, juntando 1 y 3, lo que voy a ver es que el E0 incidente menos el E0 reflejado tiene que ser igual a beta por el E0 transmitido, donde el beta es lo que ya utilizamos hace un rato, mu1 por B1 sobre mu2 por B2, que es mu1 por N2 sobre mu2 por N1. A esta la voy a llamar 4. Mientras que 2, acomodándola un poquito, la puedo escribir como E0, utilizando el hecho que el coseno del tita de incidencia es igual al coseno del tita reflejado, o dicho de otra forma, que el tita incidente es igual al tita reflejado, yo puedo reescribir la ecuación 2 poniendo que E0 incidente más E0 reflejado es igual a alfa por el E0 transmitido, siendo alfa coseno de tita transmitido sobre el coseno de tita incidente. Y a esta ecuación la voy a llamar 5. Entonces, finalmente, de 4 y 5, de vuelta tengo dos ecuaciones
que me están relacionando la parte incidente con la parte reflejada con la parte transmitida. Entonces yo puedo sacar la parte reflejada en función de la incidente y la parte transmitida en función de la incidente, como hicimos hace un rato para incidencia normal. Entonces a lo que llego es, despejando esas dos ecuaciones, el E0R es alfa menos beta sobre alfa más beta por el E0 incidente, y el E0 transmitido es 2 sobre alfa más beta el E0 incidente. Entonces, lo que me doy cuenta, voy a trabajar un poquito más este alfa y ya estaría llegando hacia el resultado en el cual quería hacer hincapié. Reescribiendo ese alfa como 1, el coseno de tita transmitido, como la raíz de 1 menos el seno cuadrado de tita transmitido, usando la propiedad que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y esto me queda dividido el coseno de tita incidente. Y si aquí escribo el seno de tita transmitido en términos del seno del tita incidente usando la ley de Snell, entonces me queda 1 menos el cuadrado de n1 sobre n2 seno de tita i. Esto ya me permite analizar directamente situaciones, viendo estas dos cosas, si uno las plantea pensando en distintos ángulos de incidencia. Por ejemplo, si tita i es igual a 0, el tita de incidencia es igual a 0, entonces el alfa, naturalmente acá, va a ser 1. Y el efecto que eso tiene aquí es que me quede 1 menos beta, 1 más beta, pero eso justamente, esta expresión es la que ya habíamos nosotros visto para incidencia normal. O sea que recupero lo que discutimos como incidencia normal hace un rato, como un caso particular de este para tita igual a 0. Era lo esperable. Por otra parte, si tita incidente es pi sobre 2, entonces lo que puedo ver claramente a partir de acá es que este alfa tiende a infinito. Y si alfa tiende a infinito, la parte transmitida se me va a 0 y esto tiende a 1. Entonces lo que me dice es que la onda es totalmente reflejada. La onda es reflejada. No hay transmisión. Pero hay un ángulo que tiene una particularidad. Hay un ángulo intermedio para el cual no hay parte reflejada. Y ese ángulo, viendo las expresiones que teníamos recién, nos damos cuenta que es el ángulo en el cual alfa es igual a beta. Si alfa es igual a beta, la parte reflejada se hace 0. Ese ángulo lo llamamos ángulo de Brewster. Y vamos a determinar su valor. Si yo trabajo entonces haciendo alfa igual a beta, lo que estoy planteando es que la raíz de 1 menos n1 sobre n2 seno de tita incidente al cuadrado sobre el coseno, en este ángulo ya lo llamo tita b, el ángulo de Brewster, coseno de tita b, tenga que ser igual a mu1 n2 sobre mu2 n1. Entonces,
llevándome el coseno de tita b para arriba y multiplicando esto, elevando todo esto al cuadrado, lo que voy a tener es 1 menos n1 sobre n2 al cuadrado seno cuadrado de tita b igual a mu1 n2 sobre mu2 n1 elevado al cuadrado por el coseno cuadrado de tita b, pero el coseno cuadrado de tita b es 1 menos el seno cuadrado de tita b. Entonces puedo reacomodar, sacar factor común el seno cuadrado de tita b, despejarlo, y el seno cuadrado de tita b me va a quedar entonces 1 menos beta cuadrado, porque ya identifiqué esta porción como beta, sobre n1 cuadrado sobre n2 cuadrado menos beta cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que en general mu1 y mu2 son aproximadamente iguales y muy próximos a mu0, con lo cual esto lo puedo simplificar el mu1 con el mu2 y el beta aproximarlo por n2 sobre n1. Si hago eso, entonces, haciendo mu1 sobre m2 aproximadamente 1, beta me queda n2 sobre n1, y entonces el seno cuadrado del ángulo de Brewster es beta cuadrado sobre 1 más beta cuadrado. O, después de reemplazar esos cocientes de n1 y n2, y viendo que esto en realidad tiene toda la pinta de una relación trigonométrica, en donde si el seno cuadrado de tita b yo lo puedo escribir como beta cuadrado sobre 1 más beta cuadrado, fíjense que lo que estamos planteando es que el seno de tita b sea beta sobre la raíz de 1 más beta cuadrado. Y eso sería esta situación trigonométrica. Lo cual me permite entonces expresar la tangente del tita del ángulo de Brewster como beta o n2 sobre n1. La tangente del ángulo de Brewster sería igual a beta, pero eso es n2 sobre n1. Y entonces yo puedo predecir valores específicos pensando en valores de n2 y n1. Por ejemplo, si yo considero que n1 es 1, estoy trabajando en aire, y n2, por ejemplo, fuera 1,33, esto es agua, el tita del ángulo de Brewster es de 53 grados. Si es vidrio, 1,5, el ángulo tita de Brewster es de 60 grados. Puedo diferentes medios, simplemente por poner agua y vidrio como dos de los medios en los cuales nos podía llegar a interesar tener este resultado. Entonces esto nos dice que hay ciertos ángulos de incidencia para los cuales una onda que haya salido, que esté emitida en el plano, un campo eléctrico que viva en el plano en donde se da la reflexión y la refracción, va a haber un determinado ángulo en el cual no va a haber componente reflejada, solamente va a haber componente transmitida. Obviamente que si este campo eléctrico hubiera tenido una componente a lo largo del eje Y, o sea, perpendicular a esta hoja, esa no se vería afectada con la reflexión. Pero las componentes que vivan en el plano este
sí se ven afectadas entonces por este ángulo de Brewster. Y con eso entonces volvemos a este problema. Lo que me están mostrando es un rayo que está polarizado sin polarizar. Fíjense que tiene flechas en naranja que me están marcando que puede haber un campo oscilante de esa manera. Ese sería el que estuvimos analizando recién. También hay puntos negros. Esos puntos negros lo que me están representando son las componentes de campo eléctrico que están oscilando perpendiculares a ese plano. Lo que entonces acabamos de ver nosotros es que existe un ángulo en el cual al momento de reflejarse solamente van a seguir esas otras componentes y no va a haber rayo reflejado por estas otras. Dicho de otra forma, la luz del sol, por ejemplo, no es una luz polarizada, pero después de haberse reflejado en el agua, después de haberse reflejado en una ventana, va a salir polarizada. Y eso, la consecuencia que tiene es que me permite a mí intentar filtrarlo de una manera distinta. La forma en la cual nosotros compramos un anteojo polarizado es un anteojo en el cual el vector de polarización que se permite es el del campo eléctrico que incida de esta forma. Este sería mi anteojo polarizado. Acá viene el otro. Y en los dos tengo un vector de polarización yendo hacia arriba. Cuando la luz del sol pega y es un reflejo que viene hacia mi vista, las componentes de polarización que pudieran ser verticales son las componentes de polarización que justamente están sujetas a experimentar el filtro este del ángulo de Brewster. Eso quiere decir que una luz, las componentes que venían polarizadas de esta forma, al pasar por la reflexión ya las eliminó prácticamente, ya se quedaron reducidas en gran manera. ¿Cuáles son las componentes que pueden llegar a mis ojos? Las componentes de campo eléctrico que vienen oscilando horizontales. Por eso el anteojo polarizador es un anteojo polarizador que está preparado para dejar pasar la luz en esta dirección. Porque de esa forma yo voy a estar filtrando ese reflejo de luz que viene ya con una polarización determinada. Es normal, y si uno tiene un polarizador, es muy fácil, por ejemplo, estar mirando un objeto, una luz que venga por una ventana, reflejada por una ventana o reflejada en el agua misma. La imagen de una lámpara en un vaso que podamos ver a través de su imagen reflejada, y con un lente polarizador uno lo gira y se va a dar cuenta que va a sentir diferentes intensidades de luz. Esto está cerrando entonces la materia, era el último punto al cual nos íbamos a referir.